venía hablando un buen rato aquí con Juani, Javi, que bueno, ahora a raíz de este buen proyecto, económicamente hablando, veremos luego el efecto que surte el del Newcastle. El propio Newcastle, según rumores e informaciones que fluyen por ahí, ha sondeado ya algún que otro entrenador, de los cuales ha sonado Steven Gerrard, Zinedine Zidane o Roberto Martínez. Los tres, según estos rumores, han rechazado al Newcastle. Parece que el Newcastle, por ejemplo, Javier, independientemente de que tenga un buen proyecto económicamente hablando, de momento no lo quieren los entrenadores de buen nivel, ¿no? Bueno, que también entrar a un proyecto que en este momento está peleando por el descenso tampoco es que creo que sea una buena oferta para cualquiera de esos entrenadores. Porque si hablamos de que Gerard, lo está haciendo muy bien el Rangers, Zidane, que bueno, la historia de Zidane como entrenador lo conocemos todos. Yo creo que ofrecerle un proyecto que en este momento está peleando por el descenso no creo que sea lo más interesante para entrenadores que son de la élite o que están en camino a ser de la élite. Totalmente. O sea, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que dice Javi, Juani, que es un equipo que está estancado, que está en el pozo, que está abajo, ¿qué tipo de entrenador le viene bien, qué filosofía de juego le viene bien ahora al Newcastle para desatascarlo de ahí abajo? Y oye, hacer del Newcastle un equipo alegre, con la buena plantilla que hemos comentado, con el buen bloque, oye, que parece que tiene en principio y que tampoco sería objetivo de ser totalmente eliminado en cuanto llegara un nuevo entrenador. Sí, también se había hablado de Frank Lampard, se hablaron muchos nombres sobre la mesa. Me parece que lo que debe hacer el Newcastle, lo estuvimos hablando un poquito fuera de aire, es tener los pies sobre la tierra. No sé el nombre propio del entrenador que terminará yendo, pero el entrenador que justamente que tome las riendas del Newcastle, como decía Javi, primero se va a encontrar con una plantilla cuyo objetivo es la permanencia en la Premier. Y después se va a encontrar en el inicio del proceso de reconversión del club, en todos los aspectos, en filosofía, en vida interna institucional, en plantilla. Va a estar encargado también de realizar fichajes inteligentes y fichajes de nombres importantes para que sean la cara del Newcastle, y ya sabemos todo lo que tiene que ver con el marketing y demás. Va a ser un entrenador que, a ver, que tiene que saber del proceso a donde está justamente yendo. Un entrenador trabajador. No creo que sea un entrenador, no tiene que ser un entrenador solo por el mismo mero cartel o por comenzar y lo mismo con jugadores, por comenzar a fichar figuras, sino que tienen que ser fichajes inteligentes, tal vez con menos renombre, pero que empiecen a movilizar la maquinaria que significó la venta del club. Ahora que ha dicho Juani, Javi, Frank Lampard, me parece un buen nombre. O sea, después de su época un poco piloto en el Chelsea, en la que por supuesto no jugó en absoluto, no lo veo un mal nombre y haría una buena conexión, creo yo, todo sobre el papel y en teoría, en un Newcastle que, como dice pues, Juani, pues bueno, al fin y al cabo el objetivo es la permanencia y que más allá de eso, de momento no hay nada y al año siguiente se encuentra con el principio de la renovación, ¿no? Sí, bueno, yo también quería mencionar que el nombre que en este momento está sonando más es el de Paulo Fonseca, el que Sí. fue entrenador de la Roma antes de que llegara Mourinho esta temporada. Yo voy muy con Juan y para mí el entrenador que tienen que elegir en este momento, teniendo en cuenta de que el proyecto no va a comenzar a pelear por la Premier desde ya. Yo creo que el entrenador que tienen que buscar es un inglés o alguien que conozca la Premier, porque a mí, por lo menos a mi criterio, traer a Fonseca, que no conoce la Premier, a este contexto donde tienen que pelear por el descenso, un equipo que todavía no sabe lo que es ganar en Premier, a mí me parece un marrón bastante complicado. El nombre de Lampard sí me parece interesante porque yo creo que es un futbolista, un entrenador que conoce muy bien la Premier, que la jugó por muchos años, que tuvo una buena etapa en el Chelsea, pese a que la temporada en la que llega Tuchel sí que le va mal en muchos sentidos, pero yo creo que es un entrenador capacitado y que yo creo que puede potenciar mucho este proyecto. Además, teniendo en cuenta que Lampard como nombre, pese a no ser un entrenador de élite, sí que puede ser una cara muy importante dentro de un proyecto, porque es un jugador con un recorrido impresionante a nivel internacional y nacional, y que yo creo que puede ser una cara principal para decirte, bueno, el primer paso de este proyecto es tener a Lampard como entrenador, y eso, a mi criterio, puede llamar mucha la atención a varios jugadores, no posiblemente de la élite mundial, pero sí de ese segundo escalón, que es lo que yo creo que primero tiene que apuntar a este Newcastle. Si se le hubiese dado algún que otro buen refuerzo de altura a partir de este mercado invernal, Juan y el Newcastle, se podría haber construido un buen inicio de proyecto con
algún que otro refuerzo bueno, como te digo, pero con Steve Bruce en el banquillo, o Steve Bruce era un must a la hora oye, de destituirlo porque ya no encajaba con la filosofía y con los objetivos que tiene el club? Yo creo que es como el huevo y la gallina, me parece. A ver, eh, Steve Bruce no me parece un mal entrenador, al contrario. A ver, me parece que cuando el consorcio saudí compra el Newcastle, obviamente todo se moviliza internamente y como decía Javi recién, el entrenador es como el primer fusil que uno gasta en cuanto a actualidad del Newcastle, que con la plantilla que tenía Steve Bruce, la verdad que había acomodado bastante bien el equipo. Es una plantilla, a ver, me parece a mí, que puede aspirar a la permanencia de mitad de tabla, como máximo objetivo mitad de tabla, como máximo logro para estar tranquilo, pero obviamente todo se tiene que movilizar. Yo creo que tiene jugadores para rescatar, tiene a San Maximin como para dejar como bandera y complementar con otros fichajes, tenés la experiencia de Shelby, el paraguayo Almirón que juega realmente bien, Woodman en el arco es un chico que cuando le ha tocado jugar es un portero que puede llegar con un arquero obviamente de mayor potencial, puede llegar a crecer. Tiene herramientas, tenés a Joe Willock que compraron del Arsenal, a Wilson también en la delantera, tiene herramientas como para justamente para rescatar. Ahora, el salto cualitativo y cuantitativo se tiene que dar, pero de a poco. Me parece que el primer cambio era Bruce, porque dentro de todo el movimiento interno, obviamente el primer fusil es el entrenador. Eh, y después habrá que ver qué nombres se quedan dentro de la plantilla, ¿no? Pero a mí Steve Bruce me parece que para los objetivos que tenía el Newcastle es un buen entrenador, como decía Javi, conoce la liga, conoce los rivales, es un entrenador con mucha experiencia, pero ahora se buscará, me parece que por esa misma vía, pero con un refresh, como se le dice, ¿no? Con un cambio también de mentalidad y pensando hacia adelante. Por eso yo ponía sobre la mesa también el nombre de Frank Lampard. Lo comentaba fuera de cámara ahora con Juani, Javi. ¿Tú crees que, por ejemplo, tiene la sensación, Javi, de que se ha generado como un halo de negatividad en torno al Newcastle a raíz de la adquisición por parte del fondo saudí y ahora incluso los futbolistas de máxima élite, los cuales pues muchos buscan mientras más ganar más mejor, incluso con esos objetivos han visto que, oye, que la compra de este fondo saudí no le viene bien realmente al fútbol como se estima y aún así los futbolistas de máxima élite no tienen problema en irse a otro club que, oye, en el que ganen menos dinero, pero parece que en el Newcastle no tienen mucho interés de momento, ¿no? Sí, bueno, es lo que mencionábamos un poco. Yo también, yo para poder opinar un poco de esto, yo agarro mucho las declaraciones que hizo Jürgen Klopp. Jürgen Klopp hablaba de que hubo un momento en que la gente criticaba con mucha fuerza la Superliga, se hablaba mucho, hasta la Premier League habló en contra de la Superliga, pero dice que la compra del Newcastle es prácticamente la Superliga, pero para un solo equipo. Y yo creo que tiene mucha razón, yo voy muy de la mano por ahí, porque yo creo que la compra del Newcastle puede cambiar de manera radical muchas cosas, posiblemente no en el corto plazo, de hecho, lo más seguro es que en el corto plazo no sea así, pero a la larga sí que va a cambiar, porque va a haber momentos en que posiblemente cuando el Newcastle vaya creciendo, vaya a poder tener el poder económico para poder sacar futbolistas de grandes equipos o equipos con más historia dentro de la atmósfera europea y poder tenerlos en plantilla. Yo creo que sí, el fútbol, yo creo que va a cambiar, está cambiando. Yo creo que cuando el Newcastle pueda, entre comillas, ofrecerle a un futbolista de la élite el triple de contrato que un equipo ponte, como por ejemplo el Milan, el Inter, que no estamos pasando por una buena situación económica, ahí los futbolistas van a decidir ir por el Newcastle pese a que no, ni siquiera compiten en competiciones europeas. Entonces yo creo que la compra del Newcastle sí que sí que en este corto plazo posiblemente no estemos viendo lo que puede llegar a generar, pero a la larga yo creo que sí va a ser un cambio radical, no solamente en la Premier League, porque yo creo que también a nivel europeo sí que va a generar un cambio muy grande. Para ir cerrando y siguiendo un poco en clave de rumores, por ejemplo, Juani, se ha dicho aquí en Mundo Deportivo, en España, que antes de que Ansu Fati renovase con el Barcelona, clubes como el Liverpool o el Manchester United los sondearon a través de ofertas bastante interesantes a priori. ¿Tú crees que, por ejemplo, que estos dos clubes
viendo estas dos ofertas que en teoría eran buenas para conseguir a Ansu Fati antes de que renovase, ¿tú ves que, por ejemplo, tanto a United como al Liverpool le hacen falta realmente un perfil como, por ejemplo, es el de Ansu Fati? A ver, siempre los buenos futbolistas, yo siempre digo lo mismo, siempre cuando te ofrecen un buen futbolista no me puedes negar. Si a mí me ofrecen a Ansu Fati, obviamente lo voy a aceptar. Pero me parece que hoy por hoy sobre todo el Manchester United radica en otra cuestión, no en tener a Ansu Fati o no. Y el Liverpool, la verdad que si uno va a los papeles, si uno ve los partidos obviamente del Liverpool, y lo hemos dicho en nuestro podcast, en Britmanía, en reiteradas oportunidades, cuando uno veía el mercado de fichajes pasado y veía que el Liverpool estaba muy tranquilo en el mercado, porque Klopp es muy inteligente y sabía que recuperando lo que había perdido la temporada pasada por lesiones, iba a pelear los títulos, y lo está haciendo, de hecho. Recuperó los lesionados de la temporada pasada y tiene al tridente de siempre, a Salah, que yo coincido con Klopp después de las declaraciones que hoy por hoy me parece que Salah está por encima de varios, o de muchos, o de todos, depende de cada uno del análisis que pueda llegar a hacer. A Firmino, a Sadio Mané y también a Diogo Jota como carta de recambio. Allí el Liverpool está cubierto. Y si uno va a la plantilla del Manchester United, a propósito de tu disparador, Samuel, me parece que el Manchester United tiene un abanico de posibilidades enorme en ofensiva. Tenés a Greenwood, tenés a Bruno, a Cristiano, tenés a Rashford, que ha regresado, a Jadon Sancho, que si bien no está en el mejor estado de forma, es un futbolista a recuperar, tenés a Edinson Cavani, cuentas con Jesse Lingard, tú tienes un abanico de posibilidades enorme en ofensiva. Me parece que el problema del United no radica por ejemplo, en este caso, el nombre propio de seguir contratando, sino en encontrar ese salto que a Solskjaer le está costando dar como entrenador. Le está encontrar la respuesta a ese salto no digo de calidad, sino al salto hacia el próximo escalón del Manchester United. Para mí, Javi lo sabe, lo hemos hablado, y él también te puede llegar a decir su opinión. Para mí, Solskjaer como entrenador cumplió con creces lo que tenía que hacer en el Manchester United hoy con su experiencia. Lo acomodó, le dio estabilidad después de la salida de Ferguson, me parece que encontró, y después de lo que fue Mourinho, encontró la estabilidad necesaria, lo llevó a finales, lo llevó a pelear títulos, pero ese salto justamente de ganar y de mostrar otra cara en ciertos pasajes de los partidos, me parece que ahí a Solskjaer le está costando. Me parece que ahí radica el problema del Manchester United. El otro día lo vimos, el Manchester United cuando le gana al Atalanta por Champions. Yo decía, es una montaña rusa. El Manchester United en un mismo partido te muestra lo que fue, lo que es, lo que puede llegar a ser. Te muestra el rival todo su potencial, pero también te muestra los problemas que tiene. El Manchester United te muestra todo en un mismo partido. Y me parece que ese salto, ahí me parece que puede llegar a estar la solución para el United, ¿no? Un caso muy Lampard, ¿no? O sea, un caso parecido al de Lampard con el Chelsea, que cuando el Lampard llega al Chelsea, lo estabiliza en una época que no podía hacer fichajes, le da pie a los jóvenes, pero cuando tiene que dar el salto no lo puede dar, y ahí es que llega Tuchel, que yo creo que el caso puede ser muy parecido, pese a que la situación de los clubes sea diferente. Yo creo que puede ir un poquito por ahí. Yo creo que Solskjaer, yo igual pienso que Juan no es mal entrenador, pero yo creo que hay niveles al final. Hay entrenadores que te pueden dar un salto, Tuchel, Guardiola, Klopp, y hay entrenadores que no te lo pueden dar por diferentes cuestiones, y yo creo que al United le hace falta eso, y el fichaje en otras zonas, pero yo creo que el fichaje de Ansu Fati, por lo menos, no sé para qué lo necesitarían puntualmente. También hay que ver un poco que eso puede ser un poquito de mano de la gente de Ansu Fati, que ya todos sabemos quién es, un Jorge Méndez moviendo un poquito para recibir un poquito más de dinero por aquí y por allá, pero yo no sé si en verdad el Manchester United estuviera muy pendiente. Me hecho lo de Liverpool, yo le vería un poquito más de sentido por la situación contractual de Salah, que todavía no renueva y que se puede ir. Lo vería un poquito más por ahí, pero yo
Ansu Fati juega por izquierda, Salah juega por derecha. No lo veo tan claro tampoco, y también por el precio que puede llegar a tener Ansu Fati o el contrato que puede Sí, llegar a tener. salvo que se vaya, en el caso del Liverpool, salvo que se vaya el día de mañana a Mané y que sea un reemplazante directo de él por esa zona del campo, como dice Javi, pero Sí. y además me parece que en el Manchester United se le caen los jugadores del banquillo, ya uno no sabe dónde pueden llegar a ingresar, porque la verdad que las opciones que tienen ataque son brutales. Y de hecho el entrenador tiene que ser muy inteligente en la distribución de minutos, porque obviamente siempre alguien va a quedar afuera. Y es más, si le sumamos, para ahondar más en detalle, que si sumamos que cuando uno confecciona la plantilla y el equipo, ese 4-2-3-1 que propone Solskjaer habitualmente para ponerle, obviamente, números a la táctica, a mi entender, por ejemplo, Paul Pogba rinde mejor en esa línea de 3 detrás del punta, como Sí, Javi, en eso coincidimos con Javi, porque sí, sí. Pogba cuando se cae de esa línea de 3, porque tiene que jugar o Sancho, o Rashford, Greenwood, o obviamente Bruno, Cristiano, todos los que no hemos nombrado, él se cae a la medular, al doble pivot, y ahí Pogba no rinde tanto como puede llegar a rendir. Entonces hay que sumarle a Pogba, para mí, a esa competencia y sobre todo por izquierda, donde llegaría, por ejemplo, en este caso Ansu Fati. Para mí no digamos, hoy por hoy no se justificaría su fichaje, o no se hubiese justificado su fichaje claramente ya en el pasado. El día de mañana uno nunca sabe los movimientos del fútbol, ¿no? Pero hoy por hoy, analizando las dos plantillas, ninguno de los dos lo requiere así, ¿no?